la quemaste, no hay forma. Y listo. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto de nuevo estar con ustedes y hoy tenemos el gusto de tenernos con nosotros a Guillermo este, Coutoyean, que es economista y magíster en estudios internacionales con una formación en geopolítica de la energía el que la hizo en Estados Unidos. Fue funcionario de la Secretaría de Energía de Argentina y también de OLADE. Y bueno, actualmente es consultor en temas de transición energética y docente de varias instituciones académicas y militares del país. Así que es un gusto tenerlo con nosotros, a Guillermo, y bueno, hoy nos va a contar un poco los desafíos que se nos presentan en la política energética actual con la nueva administración de Trump. Bueno, Guillermo, te cedo la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Salvador, gracias a ustedes por la invitación, por dar este espacio para poder conversar de este tema que, bueno, no está en nuestra agenda cotidiana acá en el Cono Sur, por lo menos, pero que es bastante importante porque tiene implicancias globales, ¿no? Lo que se defina en Estados Unidos en general en cuanto a distintas políticas, política económica, de defensa, de seguridad energética, tiene implicancias globales, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de ver un poco qué es lo que se hizo en los últimos años, cómo Trump en esta segunda etapa o esta segunda presidencia es- está cambiando algunas cosas de la presidencia anterior, está retomando algunas ideas de su primera presidencia y para el final de la charla un poquito ver las consecuencias en el resto del mundo, y enfocado en dos, tres lugares puntuales donde hoy está muy complicada la situación, como el Medio Oriente y como el este de Europa, ¿no? Que obviamente están en los portales, en todos los portales habido y por haber del mundo, qué sucede ahí. Y bueno, vamos a ver un poco cómo la política energética de Estados Unidos puede impactar en algunas cuestiones que estén pasando en estos lugares. Así que bueno, sin más, y en honor al tiempo, porque como decíamos anteriormente, se va a pasar rápido la hora, arranco con esto, ¿no? El título, bueno, la política energética en la segunda administración Trump es como muy grandilocuente. Vamos a decir algunos elementos, vamos a hablar, no vamos a hablar de política en sí. Y además, en general, con una visión más bien teniendo en cuenta mi formación un poco, ¿no? De política exterior. Tal vez no vamos a hablar cuestiones que estén pasando o que sean relevantes tal vez para el interior de Estados Unidos. Yo no me voy a meter en cuestiones entre los estados o en cuestiones de subsidio, de tarifa en Estados Unidos, sino más bien cómo las políticas energéticas en Estados Unidos pueden moldear y cómo pueden reacomodar un poco al sector energético a nivel global y en estas regiones que mencioné anteriormente, ¿no? No voy a hablar de cuestiones internas del país en este sentido. Este sería un poco la hoja de ruta que tenía pensado. Algunos antecedentes, que es básicamente repasar muy brevemente administraciones anteriores donde se enfocaron el American Energy Model, que fue el Trump de su primera presidencia, la cuestión asociada a la carbono neutralidad, que fue, digamos, como un giro durante la presidencia de Biden y se tornó una administración mucho más cercana a las cuestiones como el Acuerdo de París, las transiciones, etcétera. Algunos números y algunos gráficos sobre la evolución que se prevé, o que por lo menos el Departamento de Energía de los Estados Unidos prevé de cómo debe ser el sector eléctrico y algunos estudios prospectivos de oil and gas para lo que viene, para las décadas que vienen. Al hablar un poquito del Inflation Reduction Act o el IRA, como se conoció, o como tal vez alguno de ustedes los conoce, que fue, yo diría, el principal paquete de medidas de la administración de Biden, muy en tono y muy a favor de la carbono neutralidad, la transición, darle más espacio a la energía limpia, que hoy está eso en tela de juicio. Y después el core de la charla, el corazón, el Trump 2.0 y bueno, el Drill Baby Drill, como decíamos recién, el fin del Inflation Reduction Act, por lo menos los intentos desde el gobierno federal de desarmar eso, cómo se ven las exportaciones de oil and gas y nuevos proyectos, y después lo último, el impacto de la guerra comercial y de la geopolítica, o cómo esto impacta en la guerra comercial y en la geopolítica. Entonces, como antecedentes, vamos a hablar un poquitito rápido de la política de Obama.
Yo creo que es importante mencionarlo Obama porque no hay una idea de esto. Creo que no está bien todavía conocido de que Obama fue el primer presidente, o durante su presidencia, fue cuando Estados Unidos logró el ser el principal productor de petróleo y gas. Y esto creo que no está muy conocido porque en parte Trump se encargó durante su primera presidencia de atribuirse él ese logro, para llamarlo de alguna forma, pero fue Obama, con algunas de sus medidas políticas o algunas de sus medidas de política energética que logró eso. Es decir, ¿qué hace el Estado? El Estado en Estados Unidos, ustedes lo saben muy bien, no produce petróleo y gas, pero sí da reglas de juego, legislación, normativa, como para que los privados rápidamente tomen esas reglas de juego y comiencen a trabajar. Hay una de todas estas que están acá, que es la número 5, la expandir la producción doméstica de gas y petróleo convencional y no convencional en forma segura y responsable, que es un poco un paquete de medidas bajo ese título que anunció la administración Obama y que ayudó a que el país comience a producir cada vez más. Recuerden ustedes que Obama fue presidente desde el 2000, ahora no recuerdo bien si 2006 o 2007, o sea que él fue el presidente del boom del shale, ¿no? Durante su presidencia se alinearon un poco las políticas y las cuestiones como para que Estados Unidos comience cada vez más a producir petróleo y gas y antes de que terminara su presidencia se transformó en el productor mundial número uno de petróleo y gas y entonces Trump en su primera presidencia agarra, digamos, este antecedente. Eh, Cuando viene Trump, Trump tuvo dos secretarios de energía, Rick Perry, que es el que vino a la Argentina cuando Argentina hizo el G20, y Dan Brulett. Y Dan Brulett lanzó en el 2019, antes de pandemia, el American Energy Model, que los americanos lo vendían en toda reunión internacional. ¿Qué era esto? Era básicamente una serie de cuestiones como las que yo mencioné muy brevemente ahí a la izquierda. Obviamente son políticas que son enormes, pero los puntos más básicos era, por ejemplo, que había que dejar que el mercado operase libremente. En eso es bastante parecido, digamos, a lo que tal vez hoy el gobierno nuestro quiere hacer, que el mercado sabe cómo operar, simplemente hay que darle libertad para hacerlo. Que todas las fuentes de energía tienen que ser consideradas. Eso en la jerga los americanos siempre en sus escritos o cuando uno los escucha hablar, en ese entonces hablaban del all of the above. ¿Qué significa all of the above? Es simplemente utilizar toda la fuente de energía. ¿Por qué? Porque era un momento en donde del otro lado del Atlántico, sobre todo los países europeos, hablaban de utilizar cada vez menos hidrocarburos, es decir, que la transición y el moldeo de las políticas energéticas futuras eran con energía limpia, no con hidrocarburos. Entonces, un poco anteponiendo o oponiéndose a eso, la administración de Trump habla de todas las fuentes de energía, incluidas el carbón. El país es principal productor mundial de petróleo y gas, como decíamos recién, se transforma además en un líder mundial en reducción de emisiones. Eso yo me tocó vivirlo en muchas reuniones del G20, del grupo de energía del G20, donde los americanos aleccionaban con el dedito a los europeos, diciéndoles, ustedes me piden a mí que yo sea más limpio, pero yo soy el líder mundial en reducción de emisiones. Y si uno ve los números de esos años, realmente Estados Unidos fue el país que más redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero, simplemente por el switch de utilizar más gas natural en la generación eléctrica que el carbón. Ustedes saben que Estados Unidos siempre fue un país muy carbonero, pero claro, al haber esa revolución del shale y la producción masiva de gas natural, comenzó, digamos, a reemplazar gas natural abundante y barato y además doméstico, que no había que importar, por el carbón en la generación y eso hizo que limpiase, entre comillas, porque el gas sabemos todos que también es un combustible que emite, limpiase su matriz. La cuestión también de la extensión de vida de centrales nucleares tuvieron un vuelo con él, no parece ahora en esta segunda etapa estar un poquito enfocado en eso, y además hubo una activa diplomacia energética porque yo creo que ya Trump en su primera presidencia ya empezaba a delinear cosas que ahora sí se ven con mayor fortaleza, que es la competencia estratégica con China por ganar mercados, por ganar influencias. Entonces, se ideó un programa que luego quedó en la nada, que se llamaba América Crece, que era, digamos, obtener asociaciones con distintos países en América Latina para que el gobierno de Estados Unidos, digamos, facilitase inversiones de privados americanos
en infraestructura energética en América Latina, y fue también el presidente que comenzó a colocar los primeros cargamentos de gas natural licuado a Europa. El primer país europeo que compra gas natural licuado americano es Polonia, ya por el año, si mal no recuerdo, 2018, 2019, que el secretario Rick Perry incluso fue a Polonia y hablaba de las moléculas de libertad. Muy americano eso, ¿no? Como diciendo, bueno, este es el gas natural de la libertad en contraposición al gas ruso, que sería el gas de la dominación y ese tipo de cuestiones. Luego viene Biden. Biden hace una política totalmente distinta, diría yo, enfocándose en el net zero junto al resto, digamos, de los países desarrollados, de los países de la OCDE, comprometiéndose con el Acuerdo de París. Recuerdan ustedes que Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. Biden lo vuelve a meter y la idea era de que también el país haga una transición energética, trabajando con sus aliados, investigando y desarrollando nuevas tecnologías, que esas nuevas tecnologías iban a estimular el crecimiento económico, el crecimiento de los empleos en el sector de energía limpia y, en definitiva, cambiando un poco ese foco más bien petrolero, carbonero de Trump y yéndose más hacia el lado de la transición energética, los vehículos eléctricos, la energía limpia. Entonces, algunos números de esas dos administraciones. Bueno, se ve acá, por ejemplo, como en la parte eléctrica, sí Estados Unidos hace un switch muy importante de combustibles, ¿no? Esto que decía anteriormente, el carbón va perdiendo peso relativo. El carbón llegó a ser, hace unas décadas atrás, casi el 40-45% de la generación eléctrica en Estados Unidos, y en el 2024 solamente fue el 15%. Ahora, ese carbón, ¿cómo fue reemplazado? Fue reemplazado en parte con renovables, sí. Se ve que lo eólico y lo solar también fue creciendo en los últimos años, ahí lo ven de color verde, pero el fundamental o el combustible fundamental para la generación fue el gas natural americano, el gas natural del shale. Obviamente, si uno busca también, o como buscó el gobierno de Biden, más preponderancia de la energía renovable, hay un cuello de botella que es la cuestión de los minerales críticos. Esto lo estoy tocando lo voy a tocar muy por encima, porque obviamente esto da para hacer una charla propia, porque hoy los minerales críticos, yo suelo decir en mis charlas, si hay alguien que me escuchó antes acá, pido disculpas porque me lo va a volver a escuchar, que los minerales críticos parecen ser en este siglo XXI lo que el petróleo y el gas fue en el siglo XX. Si el petróleo y el gas fue tan estratégico en el siglo XX que hubo guerras por ellos, que hubo países, digamos, que complejizaron, digamos, su situación internacional por buscar petróleo y gas, parece que los minerales críticos necesarios para la transición energética pueden ser lo que fue el petróleo y gas hace unos años, pueden ser ahora en el siglo XXI. Sobre todo minerales críticos, digamos, para el sector energético, que hay muchos de ellos que también son claves para otras industrias o para otros sectores como el de la defensa y la seguridad. Hoy sale una nota en el Financial Times de Fatih Birol, el secretario o el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, diciendo sobre la importancia de los minerales críticos ya no solo para el sector energético, sino para cuestiones más asociadas a la defensa. Y eso es lo complejo de los minerales críticos. Esto es una charla que yo pude asistir en mayo del 2023 de Jake Sullivan, en ese entonces asesor nacional de seguridad de los Estados Unidos, donde el tipo ya planteaba que Estados Unidos estaba en una situación muy compleja respecto a la competencia con China por los minerales estratégicos, porque la gran mayoría de minerales necesarios para las nuevas tecnologías en Estados Unidos estaba en situación crítica para su obtención. Ahí se ve un cuadrito, un grafiquito con dos ejes en donde todos los minerales rojos son donde hoy Estados Unidos tiene problemas para lograr su abastecimiento, que son casualmente los mismos minerales donde China domina no solo la producción, sino el procesamiento de estos minerales, el litio, el níquel, el cobalto, el grafito, las tierras raras y algunos más. No voy a leer todo lo que dice ahí, eso se puede leer, pero la idea un poco era esa, cómo Estados Unidos está perdiendo la competencia estratégica por estos minerales en el siglo XXI con China. Vayamos a algunos números futuros sobre gas natural y gas natural licuado. Obviamente esto hecho durante la administración del presidente Biden, porque hay todavía el Annual Energy Outlook americano, que es un informe que todos los años el Departamento de Energía publica. Todavía no está con el con el presidente Trump. Vamos a ver si hubo algún cambio. Pero acá lo que podemos ver es que aún durante la presidencia de Biden, más enfocada en temas de energía limpia y transiciones,
se vislumbraba el Departamento de Energía un futuro importante en materia de exportaciones de gas natural y con un consumo doméstico de gas natural relativamente estable y un perfil exportador del país. Es decir, siempre Estados Unidos en general en materia hidrocarburífera fue importador, mucho más de petróleo que de gas natural, pero se ve que en las próximas décadas, estos informes van hasta el año 50, no me extrañaría que ya este año lancen algún horizonte posterior al 50, se lo colocaba como un país que iba a mantenerse exportando gas natural licuado. Bueno, hoy ya es el primer productor de gas natural licuado, eso lo podemos ver acá, y obviamente uno cree que con la presidencia de Trump esto se va a profundizar todavía más. Luego vamos a profundizar en eso. Pero lo que podemos ver acá es que prácticamente en los últimos años ha crecido exponencialmente la exportación de gas natural de los Estados Unidos, sobre todo la exportación de GNL, aunque también exporta gas natural a México y a Canadá, pero sobre todo el GNL, que ya hay, digamos, aproximadamente ahí dice el número, 7 terminales de exportación de GNL en la costa del este, la costa del Atlántico y en la costa del Golfo, Golfo de México, Golfo de América, como ustedes quieran llamarlo, y que hay unas 15 facilidades más estando siendo construidas. Incluso también, luego me voy a referir a eso, Trump tiene la idea de hacer una planta de exportación de GNL desde Alaska. Pero esto ha colocado a Estados Unidos como el principal exportador mundial de GNL, cosa que yo les digo que vengo estudiando estos temas hace ya casi 20 años. Hace 20 años esto era una quimera pensar en esto. Hace 20 años Estados Unidos era grande importador de GNL. Hoy se ubica junto a Australia, junto a Qatar, junto a la propia Rusia, como grandes exportadores. Y obviamente con un mercado muy desarrollado en Asia, Japón, Corea del Sur, pero también por la cuestión de la guerra en Europa, con clientes cada vez más importantes del otro lado del Atlántico. Francia, Alemania, Gran Bretaña, España son hoy compradores de GNL estadounidense. Acá se puede ver es un poquito mejor en este gráfico que es de Columbia, del Center for Global Energy Policy. Fíjense las líneas punteadas de color naranja y azul. Fíjense cómo casualmente desde febrero-marzo del 2022, el momento en donde Rusia invade Ucrania y digamos, se rompe, se resquebraja una relación de interdependencia energética entre Europa y Rusia que llevaba más de 50 años, comienza a incrementarse las exportaciones de GNL americano a Europa y bajan un poco las de Asia, ¿no? Ya para el año pasado, más o menos a esta altura del año, el año pasado, se vuelven a empatar. Es decir, hay dos grandes mercados en los cuales Estados Unidos está exportando GNL y evidentemente las próximas capacidad de exportación que exista, evidentemente es para esos mercados básicamente, ¿no? Acá lo que podemos ver es lo que yo decía anteriormente, del lado de la izquierda podemos ver que hoy Estados Unidos es el principal país exportador de gas natural licuado de los países europeos, mucho más que Qatar, que Rusia o que cualquier otro, y que además al año 2028 todavía hay mucha más infraestructura de exportación de GNL para agregar. Lo que se ve, digamos, en colores azul, un poquito naranja y verde, son las próximas plantas de licuefacción de gas que van a ingresar tanto en Estados Unidos, en México como en Canadá para poder exportar gas natural licuado. Fíjense que la gran mayoría de ellas estamos hablando de que son en Estados Unidos, en la costa del Golfo. Golfo de México, Golfo de Estados Unidos, Golfo de América, como lo llama Trump, indistinto. Pero digamos que son nuevas infraestructuras de exportación, por lo tanto uno tiende a pensar de que esos números que vimos antes del Departamento de Energía, que el país se está perfilando como ser uno de los grandes exportadores de las próximas décadas, se va a mantener. En materia de petróleo también Estados Unidos logró ya por el año, yo les diría 2017-18, fin de Obama, principio de la primera presidencia de Trump, ser el líder mundial en producción petrolera. A 2024 produce más o menos el 16% del petróleo global, sobrepasando a Rusia, sobrepasando a Arabia Saudita, sobrepasando a Canadá, incluso dando vuelta a algo que sí era muy
de los últimos 50, 60 años, era el talón de Aquiles, digamos, de la economía americana, que era importadora de petróleo e incluso hasta importadora en algún momento de derivados del petróleo. Pero sobre todo importadora del petróleo, porque siempre Estados Unidos tuvo una infraestructura muy importante en cuanto a capacidad de refinación y ese tipo de cuestiones. Importaba petróleo de muchos de nuestros países, incluso en un momento también petróleo pesado de Venezuela, que se refinaba en las refinerías de Texas. Siempre fue un importador de crudo, hoy se está posicionando como no solo un exportador de derivados, sino incluso también como un exportador de crudo. Comenzaron las exportaciones allá tenuemente por el año 2017, 2016-17, me acuerdo que escuché en una reunión al secretario de Energía de Obama de ese entonces, un científico que se llamaba Ernest Moniz, un hombre con pelo blanco que parecía el pelito medio largo tenía, y él decía, al mejor estilo, digamos, el kirchnerismo aquí en la Argentina hace unos años, que había que emitir, digamos, una licencia de exportación. La Secretaría de Energía le daba a la compañía una licencia de exportación, la compañía presentaba su plan de producción y si no había ningún problema con el abastecimiento interno, la Secretaría de Energía le permitía a la compañía exportar petróleo y derivados. Bueno, eso hoy ya no existe más, hoy el país ya no requiere ese tipo de cuestión y tiene producción como para exportar. También el futuro, hasta el 2050, se prevé que mantenga ese nivel de exportación. Ahí hay con distintos escenarios, ¿no? Hay escenarios, fíjense en el lado derecho del gráfico, hay escenarios que hace o que simula el Departamento de Energía, donde tal vez el precio del petróleo sea relativamente bajo, entonces hay menos capacidad de exportación, porque evidentemente hay menos producción, pero con un escenario de precios más altos, sí hay una posibilidad de producir y de exportar bastante más. Lo interesante de ver esto es que también, como en el caso del gas, lo que se vislumbra en los próximos 30 años, 35, 25, es que el país sea exportador de petróleo, productos de petróleo y petróleo crudo. Y esto es la exportación de energía en general, sobre todo el gráfico izquierdo, y este es el gran cambio que yo suelo hablar cuando hablo de geopolítica de la energía, cuando hago algo más general, y que siempre le atribuyo que gracias, no sé si llamarlo gracias a Dios, pero gracias por las políticas energéticas americanas de los últimos años, que esa curva roja que ustedes ven, que son de dice exports, exportaciones del lado izquierdo, se ha elevado completamente del año 2000, 2005, 2010 hasta el año 2020, que le permite al país exportar energía. Porque ustedes imagínense con este estado tan volátil de las cosas a nivel internacional, con China sediento por energía, con Europa buscando fuentes para reemplazar el gas y el petróleo ruso que ya no fluyen a Europa por los acontecimientos de Ucrania. Imagínense ustedes si Estados Unidos hubiera seguido teniendo ese perfil de energía importador que lo tuvo en los 70, en los 80, en los 90. Hubiera sido realmente muy complejo para el sector energético global poder abastecer y para todos los países del mundo poder abastecer gigantes como China, Europa y Estados Unidos. Bueno, hoy Estados Unidos está montado más del lado del exportador, está montado más del lado de los países de la OPEP. Hay un artículo que salió hace poquito, Salvador antes mencionaba uno de Daniel Yergin, bueno, ahora hay uno de otros autores que te lo recomiendo, Salvador, y a los demás que están aquí escuchando, que se llama, salió en Foreign Affairs, se llama Petro State. No recuerdo los autores, pero justamente lo que nos dicen los autores en este artículo, que es de la semana pasada, o de las hace 15 días, es que hoy Estados Unidos se está comportando más como un estado petrolero tradicional al estilo Medio Oriente que como una economía liberal, como puede ser las economías europeas o como fue la propia economía americana décadas atrás. En el sentido de que intenta imponer a negociaciones comerciales la idea de ustedes cómprenme petróleo, entonces yo puedo de alguna forma contrabalancear déficits. Se está tratando o se está comportando como si fuera Arabia Saudita, Irán, Irak, etcétera. Es interesante, no voy a profundizar en eso, pero es interesante que lo puedan ver y lo puedan leer. Y como Trump de alguna forma está teniendo una política más bien bastante asertiva en cuanto a las exportaciones y hasta, incluso les diría, casi cercana al chantaje, ¿no? Diciéndole a los aliados, bueno, si vos me comprás
gas, me compras petróleo, bueno, yo te aflojo con las tarifas en este determinado sector. Hablemos un poquito ahora del Inflation Reduction Act del presidente Biden, que fue este paquete, diría yo, de medidas muy opuestas a la primera presidencia de Trump, que se enfocaron en darle a Estados Unidos como un lugar más importante a la energía limpia, que ya lo había tenido con Obama. Obama tuvo esa característica tan importante de empujar las dos agendas al mismo tiempo. Es decir, Obama empujó mucho la cuestión de la transición energética, de ser más eficiente, de darle más espacio a la energía limpia, y al mismo tiempo ese punto que leíamos al principio de darle mayor libertad al sector de petróleo y gas para poder producir más y exportar. Trump se enfocó en su primera presidencia, obviamente, en lo petrolero, incluso lo carbonífero, y Biden se vuelve a enfocar en la parte más bien de inversiones en el sector de energía verde. ¿Cuál fue, diría yo, el talón de Aquiles de este paquete de medidas conocidas como el Inflation Reduction Act? Que el gobierno federal se tenía que comprometer en casi 400 billones de dólares para inversiones en energía limpia y cambio climático. Y que con esas inversiones por parte del gobierno federal, eso luego pensaban que iba a destrabar casi 1,2 trillones de dólares hacia el 2030 del sector privado. El gran problema es ese, al ser inversión en el gobierno federal ante un cambio de administración como vino a principio de este año, todo ese dinero del gobierno federal hoy está puesto en tela de juicio. Pero algunas cosas que dice ahí el Inflation Reduction era, por ejemplo, lo de ahorrar a las familias estadounidenses miles de millones de dólares en facturas de energía, en este sentido, porque uno invierte más en energía limpia, que es una energía que tiene costos menores, tal vez que la dependiente de los combustibles fósiles, entonces se iba a alivianar la factura energética que pagaban los consumidores finales, que se iba a fortalecer la propia seguridad de Estados Unidos porque se iban a reducir importaciones netas de petróleo, a pesar de que Estados Unidos ya, estábamos diciendo recién, es un exportador de petróleo y hoy ya no tiene los problemas que tiene ni hace 30 o 40 años atrás, sigue teniendo importaciones de petróleo, sobre todo de países como Canadá, México y alguno que otro más del Medio Oriente. Entonces, de una forma, si uno le da más lugar a la energía limpia, desplaza esas importaciones. Otras cuestiones tenían que ver con reducir, obviamente, las emisiones de gases de efecto invernadero, duplicar la energía limpia en la generación de electricidad, llegando incluso hasta un 80% en 2030, o así por lo menos era el plan original que figuraba en el Inflation Reduction Act, y además la cuestión que contaba Salvador al principio, antes de que comencemos con la charla, electrificación de vehículos, que es algo en donde Estados Unidos está muy, muy por detrás, diría yo, de China y de los países de la Unión Europea. Bueno, luego lo vamos a ver que todo esto hoy está en tela de juicio. ¿Por qué? Porque, claro, dependía mucho, es decir, el trigger o el detonador de esto era las inversiones por parte del gobierno federal que luego iban a dinamizar inversiones más bien del sector privado. Entonces, lleguemos a Trump, lleguemos a qué o cuáles serían los lineamientos, algunos lineamientos de la política energética de Trump ahora. Primero, una cosa muy interesante, además de la Secretaría de Energía, el Departamento de Energía que todos conocemos, Trump creó el National Energy Council, o en castellano yo lo he leído como el Consejo para la Dominancia Energética, donde puso a Doug Berman, que hoy es ministro del Interior, en ese entonces antes de asumir como ministro del Interior era gobernador de Dakota del Norte, un estado muy petrolero y además del petróleo de esquisto, petróleo pesado, y a Christopher Wright, que hoy es el secretario de Energía y antes fue CEO de Liberty Energy, una productora, una petrolera americana. Entonces, obviamente con este Consejo de la Dominancia Energética, lo que él busca, poniendo a dos hombres, digamos, del sector del petróleo y gas, es profundizar todavía más la dominancia, entre comillas, de Estados Unidos en el sector del petróleo y gas, poder producir más, poder exportar más. Algunos de los puntos que uno puede leer de lo que se iba a ocupar este Consejo de la Dominancia Energética era, por ejemplo, la cuestión de desregular y expandir el liderazgo energético del país en materia de petróleo, es decir, sacarle las limitaciones al sector, expandir la producción de gas natural y de gas natural licuado para los países aliados,
bajar incentivos para la producción de vehículos eléctricos, reducir regulaciones sobre emisiones de metano, que ustedes saben en el sector de gas el tema de la emisión de metano es un tema muy complejo y es un tema que todo el mundo está tomando medidas en esto, incluso países como el nuestro, Argentina, firmaron en la COP, no me acuerdo ahora qué número de COP, pero me parece que fue la COP de Emiratos Árabes, la del año pasado o la del anterior, un compromiso, digamos, para limitar las emisiones de metano. Muchos países, incluso el Estados Unidos de Biden también lo firmó. Bueno, esto es una vuelta atrás. Apoyar a las industrias energéticas extractivas, básicamente las de petróleo y gas, reducir la burocracia para los proyectos de exportaciones, porque una de las cosas que Biden había puesto, yo les diría, en espera durante su último año fue cuando las compañías presentaban proyectos y licencias para seguir incrementando las plantas de exportación de GNL, todo eso Biden lo puso como en espera, como diciendo, esto no ayuda a la transición energética porque esto incentiva más producción de gas natural y todo estuvo en espera. Bueno, una de las cosas que Trump ya dijo antes de asumir su segundo mandato era que lo que iba a hacer era sacarle todas esas ataduras regulatorias y normativas rápidas a las empresas y iba a autorizar una mayor velocidad en la producción y en la fabricación, en la construcción de infraestructura que permita exportar más gas natural licuado. Después está el tema de las sanciones a los rock states o a los países complejos, ¿no? Que yo lo pongo entre símbolo de interrogación, ¿no? Sanciones a los países, digamos, que no estuvieran cooperando con Estados Unidos o en el sistema internacional, como Irán, Venezuela, etcétera, etcétera. Y por último, la ley de emergencia energética, que realmente tiene poco de emergencia si uno ve un poquito dónde estaban los puntos más importantes de la ley. Y el que yo quiero más destacar, por eso escribí bastante, es que la ley, por ejemplo, dice cuáles son las fuentes de energía en las cuales el gobierno federal va a trabajar y va a estimular. Y ahí se pueden leer, no los voy a leer yo ahora, pero van a ver ahí que en ningún momento se habla de energía limpia. La energía solar, la energía eólica, la energía, otro tipo de energía, la undimotriz, la que si ustedes se le ocurran, no figura en el diccionario de energía para esta administración de Estados Unidos. Sí está el uranio, que es obviamente energía nuclear, sí está la cuestión de la energía geotérmica, sí está la cuestión de la energía hidroeléctrica, pero no toma en consideración la actual administración la cuestión de la energía solar o el crecimiento de lo solar, lo eólico y de otras fuentes renovables como una cuestión en que ellos se tengan que ocupar. No quiero decir que los privados no lo deban hacer, pero evidentemente no van a legislar, no van a trabajar para que ese tipo de fuentes de energía pueda crecer por lo menos en este periodo. Algunas cuestiones también relacionadas a esos puntos que estuvimos viendo de manera muy, muy rápida, sectores que están con ventaja y sectores en desventaja. Se, se cae de maduro. El sector en ventaja, petróleo y gas, básicamente. LNG, pipelines, el sector del carbón, el sector de industria petroquímica, química, los motores de combustión. Sectores energéticos que están en desventaja con esta administración, la energía solar, la energía eólica, la producción del hidrógeno, el almacenamiento con baterías, que hoy es algo que en el mundo está, digamos, rápidamente creciendo por todos lados, es decir, uno pone en Google cuestión como batería, congreso de batería, y hay reuniones internacionales por todos lados, los vehículos eléctricos, la energía nuclear, la cuestión de la calefacción con energía limpia o la refrigeración con energía limpia. Es decir, todo lo que tenga que ver con energía limpia, renovable, transición, está puesto, digamos, como en el fondo del cajón y sin que el gobierno federal le dé demasiada relevancia. Por supuesto, esto no implica que los estados no lo puedan hacer. Un estado como California, tradicionalmente demócrata, y con mucha penetración de energía solar y eólica, evidentemente yo creo que lo que dependa del estado, ellos seguirán haciendo energía limpia. Pero claro, tal vez sin ningún tipo de dinero o sin ningún tipo de facilidad, digamos, normativa o regulatoria por parte del gobierno federal. Ahí hay no un tweet, porque Trump ya no usa más tweet, usa otra red social que creo que se llama Truth, en donde incluso Trump habla de volver al carbón limpio. Él dice ahí, beautiful clean coal, que esto es un sacrilegio. Si uno lo agarra a un tipo de Greenpeace, es un sacrilegio hablar de clean coal, ¿no? O algunos
delegados de países europeos de reuniones internacionales se podrían sacar los pelos de la cabeza cuando escuchan la palabra clean coal. Al mismo tiempo, esas dos palabras es como que no son para nada, digamos, consistentes. Y el desarme del IRA o del Inflation Reduction Act, que esto es algo que yo comenté cuando hablamos del IRA, de que digamos, el talón de Aquiles del IRA era el asunto de que el gobierno federal se tiene que comprometer con mucho dinero. Entonces hay cosas que evidentemente rápidamente, con órdenes ejecutivas, el tipo desde Washington DC lo puede desarmar. Y otras cosas no tanto porque también dependen de la aprobación del Congreso. Ahí hay algunas que este informe que estoy usando para algunas cosas, que se llama Los primeros 100 días, un informe de una consultora que ya en los primeros días del mes de enero, incluso antes de que asuma Trump, rápidamente sacaron este documento para, digamos, alertar de por dónde iban a ir las cosas, no solo en energía, sino en el resto de los sectores también. Entonces, acá nos mencionan que, por ejemplo, ¿qué sería muy fácil para el gobierno actual de desarmar del IRA? Bueno, todo lo que vemos en verde, ¿no? Pausar programas en donde agencias federales, como el Departamento de Energía o el Departamento de Transporte, digamos, se ven involucradas en cuestiones con mayor utilización o penetración de energía limpia, se pausa el programa y eso se mata. Trabajar en trabajos regulatorios para la implementación de reglas o de regulaciones sobre energía limpia. Eso simplemente es una orden ejecutiva o una orden del jefe del departamento, del secretario, de un undersecretary de ese departamento y se termina de trabajar. Limitar la aprobación de préstamos. Es más, hay todo también ahora toda una movida, digamos, en el gobierno federal de todo lo que tenga que ver con non-profits que a veces se nutrían de dinero del gobierno federal para cuestiones energéticas climáticas. El gobierno federal ha cortado todo eso, incluso algunas non-profits en las propias americanas o que operan en Washington, D.C. O como tal vez a cuestiones como también que funcionarios de la administración, digamos, pueden ahora cambiar las prioridades de su departamento y obviamente rápidamente salir de cuestiones asociadas a la transición, a la energía limpia para ir hacia otras fuentes de energía. Y lo que es más difícil, que está en rojo, no lo voy a leer todo, tiene que ver en donde, por ejemplo, hay participación del Congreso, en donde el Congreso, por ejemplo, da o reglamentó una ley para algún financiamiento federal, algún tipo de proyecto. Bueno, eso es más difícil de deshacerlo. Hablando hoy con un amigo argentino que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo y que trabajó mucho tiempo en el Departamento de Energía y luego en la Cancillería de Estados Unidos. En la Cancillería de Estados Unidos tiene también una oficina de energía. Él me decía que incluso dentro del propio Partido Republicano va a ser muy difícil deshacer algunas cosas del IRA porque Biden estuvo inteligente en esto y muchos de los fondos federales para algunos proyectos debajo del Inflation Reduction Act, los estados republicanos fueron los beneficiarios. Hay algunos estados republicanos como por ejemplo los más bien los del Medio Oeste, fueron beneficiarios de mucho dinero público para proyectos asociados a la transición o a la energía limpia. Entonces, es mucho más difícil para un representante, un senador o un representante de ese estado o que está representando a población de ese estado poder votar en contra, digamos, de un proyecto que le va a quitar financiamiento tal vez a alguna actividad en su propio estado. Hay varias más, no las voy a leer por una cuestión de tiempo, pero no es tan rápido y tan, digamos, automático que uno pueda desarmar una pieza de legislación como el Inflation Reduction Act. Igual la idea del presidente, creo yo, es rápidamente avanzar sobre el cierre de este programa, el cierre de las actividades dentro de este programa y, digamos, concentrarse más en su agenda. Pero no está exento de contradicciones, como me decía este mismo amigo que les mencioné anteriormente. Trump es un político y al ser un político habla mucho y cumple poco. Y hay algunas contradicciones del famoso drill, baby drill, ¿no? Que uno puede asociar a su actual política. E incluso él comentó esas mismas palabras en febrero cuando hizo su primer discurso del Estado de la Unión y dijo que el país iba a utilizar todos sus recursos energéticos. Y cuando quiere decir todos sus recursos energéticos, fundamentalmente está hablando de los hidrocarburos. ¿Cuáles son las contradicciones? Bueno,
hay una cosa que estamos viendo, por ejemplo, que es muy del sector y es muy de estar ahí en el momento y en el sector y digamos, en el lugar donde se produce, que son en términos de una información de Baker Hughes, una operadora que vende servicios petroleros a otras compañías, que este año, en promedio, hay muchas menos perforaciones activas que el año pasado. ¿Y por qué hay menos perforaciones activas? Es decir, el año pasado había en todos los Estados Unidos 590 rigs funcionando o equipos perforando, y en este momento, en este año, hay 555. Es decir, hay un poquito, casi un 5, 10%, sí, un poquito menos del 10% menos. ¿Y por qué? Bueno, porque evidentemente en los últimos meses, les diría yo, vamos a tomar los meses que Trump es presidente, ya van casi 6, el precio del petróleo estuvo relativamente quieto, y relativamente quieto en torno a los 50, 60. Entonces, si uno quiere producir más, evidentemente uno necesita tal vez precio para producir más. Ahí el secretario de Energía, lo pongo en el segundo bullet, en una conferencia dijo que la producción en Estados Unidos es rentable a $50 el barril, pero algunos de la industria dijeron, no, nosotros tenemos que incrementar la cantidad de pozos para poder producir más, necesitamos un barril más alto. Y además hay otras cuestiones internacionales que se suman a eso. En los últimos meses, la OPEP Plus, este conglomerado de países exportadores de petróleo, al cual se suma también Rusia y Argelia no, Rusia, Kazajistán y alguno que otro más, además de la OPEP tradicional, está empezando a elevar su producción. Es decir, no quieren perder parte del market share y empezaron a elevar su producción. Y además hay una incertidumbre muy general en todo el mundo por la cuestión de la guerra comercial. Si tenemos una guerra comercial con aranceles cruzados que se elevan, uno puede esperar menos comercio internacional. Si hay menos comercio internacional, podría esperar más estancamiento económico, menos uso de la energía, menos demanda de China y toda la situación que ahora en un ratito tocamos en Medio Oriente y en el este de Europa, que da cierta incertidumbre. Entonces en 2025 hay menos rigs que en 2024. Pero claro, hubo una campana salvadora estos últimos días. El ataque de Israel a Irán hizo que de vuelta el precio del petróleo esté otra vez rondando los 70 y pico, no sé cuánto cerró hoy, pero aumentó un 10-15% en estos últimos días. Un proyecto también que la administración está impulsando, además de todo lo que ya hay en el Golfo de México, que lo vimos, y que incluso hay algunos proyectos en el Golfo de México que están buscando incluso crecer un poco más de lo que ya tienen, es decir, incrementar la capacidad de licuefacción, pero el Estado federal está metiendo mucho a Alaska LNG, que es un plan a gran escala para transportar gas natural desde la zona del Ártico, donde ya Estados Unidos hace algunas décadas produce petróleo, producir gas hasta una planta de licuefacción y luego, que está en el Pacífico, en la zona sur de Alaska, y luego como GNL exportar. Claro, el problema es el costo, es decir, es una planta que estaría más o menos en 44, 45 mil millones de dólares, no está en etapa de FID, es decir, no se sabe, todavía no se ha definido la inversión final, y tampoco están bien claro quiénes van a ser los compradores. Hace poquito estuvo el secretario de Energía de gira por Asia, en Japón, en Corea del Sur, pero no pudo aparentemente atraer a grandes empresas de esos países que le puedan firmar contratos para comprar ese GNE. Pero evidentemente es algo que le pone bastante la ficha a la administración, porque ahí hay un punto que es importante, que como con todos esos países del Pacífico, Estados Unidos tiene un déficit comercial, la forma que tienen de negociar es, bueno, yo te vendo gas natural y de esa manera compensamos un poco mi déficit comercial. Lo que pasa es que no está claro quién va a poner el dinero, no está claro cuál es el precio, que obviamente aparentemente sería mucho más alto que el Henry Hub, y no se sabe también la cuestión, como ya dije anteriormente, de los compradores, ¿no? Y el financiamiento final, ¿no? El quién pone ese dinero. Y finalmente termino con cosas más asociadas a la política internacional, es decir, esa política doméstica americana, cómo impacta en el mundo. Primero, una cuestión de incertidumbre muy importante, que es la guerra comercial. Yo acá me limité simplemente a hablar de México y de Canadá, pero esto se puede extrapolar, podemos hablar de Europa, podemos hablar de China, podemos hablar de Japón, de Corea del Sur, como decíamos recién. Estamos inmersos en una guerra comercial que la lanzó el propio presidente Trump. Tal vez ahora estamos en una especie de intermisión, interregno, porque
Con China, por ejemplo, se dieron 90 días para frenar todo lo que es aumento de aranceles y negociar con Europa algo similar. Pero evidentemente hay también, por lo menos para el sector energético, habría una pérdida en el caso de México y de Canadá si se le imponen aranceles al petróleo mexicano y el canadiense, porque mucho de ese petróleo mexicano y canadiense se refina en Estados Unidos. Entonces habría una pérdida para refinadores americanos si tienen que pagar el petróleo canadiense o mexicano, además del precio internacional, con un sobreprecio por un arancel, por ejemplo. Entonces, esto es un tema también a seguir de cerca. Y esto de Canadá y México lo podemos extrapolar a cualquier otro sector o cualquier otro bien con cualquier otro país o región del mundo. Unión Europea, por ejemplo, yo les decía recién, una de las cosas que hace Estados Unidos es, te vendo el GNL y vos me das, digamos, concesiones en algún otro sector. O el que dije recién, Japón y Corea del Sur y Taiwán también. La idea es venderle GNL para alivianar un poco el déficit comercial que tiene con esos países. La guerra en Medio Oriente, ¿le viene bien a Estados Unidos? Yo lo dejé tipo en pregunta en la anterior filmina. ¿Por qué? Porque evidentemente si la guerra en Medio Oriente comienza a escalar y tenemos una crisis regional, encima con un actor como Irán, que Irán tiene el acceso al estrecho de Hormuz, que es el estrecho que creo que todos más o menos sabemos de qué hablamos, por el cual pasa el 20-25% del transporte, perdón, de la producción de petróleo mundial, se transporta por esa zona. Si tenemos una guerra que escala y si Irán llega a tomar alguna medida para perjudicar el tránsito de energía por ese estrecho, podemos tener un colapso de la economía mundial. O no sé si colapso, pero sí un grave perjuicio, porque sí el precio del petróleo se nos va muy arriba. Ahora bien, eso tal vez le conviene al productor americano que está pidiendo un precio más alto, pero no le conviene al consumidor americano también. Hace muy poquito tiempo el presidente Trump, chicaneando a su secretario de Energía, le dijo algo así como, de una manera muy campechana, vieron, Chris está haciendo un muy buen trabajo, lo que sí se está moviendo para arriba el precio del petróleo, ahí tenés que ajustar las clavijas, Chris, una cosa así le dijo, como si el secretario de Energía en Estados Unidos pudiera definir cuál es el precio del barril del petróleo. El precio del barril del petróleo se define por lo que pasa en el mundo, varias cosas, oferta, demanda, crecimiento económico, cuestiones geopolíticas. Lo que muestro acá es algo que tiene muchos años, es un informe del año 2015, que yo lo usé para mi tesis de maestría, pero que está muy vigente todavía, que dice que por qué Estados Unidos se tiene que preocupar por lo que sucede en Medio Oriente, porque si sucede algo, haciendo valer la redundancia, en el Medio Oriente que perjudique el libre tránsito de energía, podemos tener un cimbronazo muy fuerte en la economía mundial. Entonces ahí dice algo como que Estados Unidos, a pesar de que está logrando el autoabastecimiento y tiene exportación de petróleo, exportación de energía y que ya no depende de la energía del Medio Oriente, tiene que estar muy atento a que nada en Medio Oriente haga colapsar el sistema de transporte de hidrocarburos y el libre tránsito de estos hidrocarburos, porque si no, vamos a tener un gran problema en la economía mundial. A pesar de que los principales beneficiarios, les diría yo, del crudo, vamos a hablar solo de crudo, por ejemplo, de Irán, son China y la India, es decir, Estados Unidos hace 40 años que no le compra crudo a Irán. Pero por este Hormuz no solo pasa el crudo de Irán, pasa el crudo de Irán, de Emiratos, de Qatar, de Kuwait, de Irak, de la propia Arabia Saudita. Entonces, es un flujo de petróleo muy importante como para que una guerra regional afecte ese libre tránsito. Algunos traders que estuve leyendo y algunos especialistas que sobre todo estuve leyendo en Twitter y en algunos sitios de interés y del sector, están diciendo que al momento este intercambio misilístico que hubo entre Israel e Irán no ha perjudicado la carga de crudo y la carga de los buques tanqueros en la zona del Golfo Pérsico. Pero sí que algunos productores en Emiratos Árabes Unidos, sobre todo, lástima que no tengo un mapita más cercano, tendría que haberlo puesto, le están pidiendo a algunos buques que no crucen el estrecho de Hormuz y que esperen fuera del estrecho de Hormuz. Es decir, el estrecho de Hormuz separa, digamos, el Golfo Pérsico, que es la zona más interna de aguas, con el mar Arábigo, que es el mar, digamos, que baña las costas de Yemen,
de Omán, de la India, de Pakistán. Entonces hay algunos tanqueros que están esperando sin atravesar el estrecho de Hormuz por temor a que pueda suceder algo en el propio estrecho. Y el último punto es el involucramiento de Estados Unidos en la guerra en Europa. ¿Por qué? Porque también antes de que el presidente Trump tomara su posición, teníamos un futuro sombrío para los europeos al menos, ¿no? Teníamos las dos fotos de la izquierda. Ahí The Economist había puesto Europe's Worst Nightmare, la peor pesadilla de los europeos, y ustedes recordarán cómo le llenaron la cara de dedos, para decirlo de una manera poco diplomática, al presidente Zelensky en el Salón Oval. Lo trataron, lo destrataron. Entonces uno podría creer ahí, bueno, a este hombre lo han dejado solo y Estados Unidos se retira completamente del escenario europeo. Cosa que en parte es cierto, aunque luego lo arreglaron con las fotos de la derecha, lo arreglaron con ese acuerdo de minerales, casualmente de minerales críticos, que ya vimos que para Estados Unidos es un gran problema, donde Ucrania en cierta forma cuando le pidió garantías de seguridad a Estados Unidos le dijo: yo no te doy ni armas ni soldados, pero por lo menos digo, me comprometo a tener un acuerdo en donde empresas americanas puedan, digamos, poner dinero en Ucrania para poder explotar minerales, y eso de alguna forma sería como una salvaguarda o una cierta garantía de seguridad, y de que Rusia no se va a llevar por delante a todo Ucrania porque ahora hay intereses económicos de Estados Unidos en Ucrania. Evidentemente hay un disengagement, hay un desenganche de Estados Unidos con sus aliados europeos. El vicepresidente Vance, que lo vemos ahí muy alegre, digamos, levantándole la mano a Zelensky, dijo hace unos meses en una cumbre en Múnich, la cumbre de seguridad de Múnich, que es un evento muy importante en el mundo de la defensa y la seguridad, le dijo a los europeos algo así como: señores, ustedes se tienen que arreglar solos ahora, porque si ustedes tienen algún problema con Europa relativo a la defensa, Estados Unidos no tiene ese problema. Entonces ahora ustedes se tienen que arreglar solos. Como diciendo, bueno, Estados Unidos en cierta forma ya no le va a garantizar la defensa a Europa, y Europa tendrá que pagar por su defensa. Hay algunas noticias de los últimos días que hablan de que Alemania está dispuesta, digamos, a duplicar su presupuesto de defensa, llevarlo casi un 5% del PIB. Pero en donde sí Estados Unidos tuvo un rol relevante en Europa fue en reemplazar el gas ruso. Ya creo que vimos alguna gráfica anterior. El gas ruso, que antes llegaba con casi que en un 40% de los consumos de gas europeo venían de Rusia, hoy están más cercanos al 15-16%, y ese 20 y pico por ciento de puntos que ya no es gas ruso, es gas estadounidense. Claro, es gas estadounidense mucho más caro, y por eso también hay un perjuicio, si se quiere, para la economía europea, que obviamente le está costando arrancar. Yo estuve, no sé si comenté antes, estuve en España la semana pasada y me traje un libro que acá no lo pude encontrar, lo voy a mostrar así, que se llama, a ver si se ve bien, se llama Caput, y es el No, fin no del se ve, milagro no se ve. alemán. Ponlo más lejito. A ver, ahí Bueno, quiere. no lo veo bien, no lo van a ver No, bien, pero no. les digo yo, se llama Caput, el fin del milagro alemán, que creo que es algo que no solo se puede usar para Alemania, sino para Europa en general, en donde estamos viendo que el estado o el estado de bienestar europeo tradicional se basaba, diría yo, en tres pilares que se han caído. Energía barata de Rusia no existe más, paraguas de seguridad de Estados Unidos no existe más, y exportación de manufacturas europeas a China no existe más. Ahora Europa importa alta tecnología y manufactura desde China. Entonces, hoy Europa está en un problema, y bueno, hasta qué punto Estados Unidos ayudará o no, veremos, porque hay una gran reconfiguración también en esa relación. Bueno, creo que me pasé un poquito de tiempo, la idea era darles también espacio a ustedes, tuve que ir muy rápido, pero como ustedes ven, es un tema muy importante que da para explayarse mucho más, ¿no? Bueno, les pido que abramos los micrófonos y le demos un aplauso a Guillermo y, y vamos a las preguntas. No sé si hay alguna mano que se levanta. Pueden usar o simplemente abren su micrófono y pueden hacer una pregunta si quieren.
A mí me gustaría hacer una pregunta que por ahí no tocaste, pero como es el área que a mí me incluye y que tiene que haber una postura con esto, es el tema de eficiencia energética. ¿Cómo es la apuesta que puede llegar a ser Estados Unidos o el futuro de esta industria? A ver, durante la presidencia de Obama sí hubo programas específicos en el aumento de la eficiencia energética, sobre todo lo que tiene que ver con luminarias, luces LED y ese tipo de cuestiones. Yo no he visto nada de los papers, los documentos, digamos, que está emitiendo esta administración sobre eficiencia energética. No digo que no exista, porque la eficiencia energética no es solo eficiencia energética en la electricidad, es eficiencia en cualquier sector. La producción de petróleo y gas también, lo mejor sería ser cada vez más eficiente. Pero no he visto nada, por lo menos, que salga del gobierno federal como para impulsar eso. No descarto que las empresas tengan sus propios programas para ser más eficientes, incluso las empresas petroleras, pero sinceramente no puede existir, pero yo la verdad que no conozco nada como que sea una política del gobierno federal, ¿no? En materia de eficiencia energética. Bien, perfecto, gracias. De nuevo te planteo una pequeña comentario, una reflexión, Guillermo, un poco con la pregunta anterior, ¿no? Hay cosas que por ahí tienen una dinámica propia y que no se basan tanto en una política gubernamental, sino en una dinámica de la propia economía. Como decíamos, autos eléctricos baratos, ya los tenés y sigue una dinámica sola. La eficiencia en ese sentido también tiene dos motivaciones. La primera es bajar los costos de la energía, digamos, y que en una época de volatilidad y con ciertas incertezas tiene su propia dinámica, tiene su propio sentido. Y aún en la de inclusión, ¿no? Es decir, que eh, esos dos drivers, digamos así, de empujar la eficiencia en el mundo, una vez que lo liberaste y una vez que la gente se da cuenta, volver atrás ya no es posible. Por ejemplo, hoy en día las bombas de calor tienen una eficiencia de 500% más o menos, y si la comparas con un calefactor a gas, estás con un factor 5 a 7, digamos. Ya la economía te lleva solo, digamos, y además vos sentado en el asiento de atrás sin hacer nada, el- los mismos países que tienen más problemas con la energía te van llevando solo, ¿no? Es decir, los equipos se vuelven más eficientes no porque vos los quieras, sino porque el mundo lo empuja. Sí, en ese sentido, no en el sentido de la eficiencia, pero me diste pie, Salvador, para comentar algo de que pasó durante la primera presidencia de Trump. Ustedes saben que él ganó su primera presidencia con un apoyo muy fuerte de muchos estados del medio oeste o del centro oeste del país carboneros. Entonces él en un momento, así como en esta administración dijo ese famoso, el tuit ese, clean coal, en la primera administración había dicho yo le voy a dar más lugar todavía al carbón, como diciendo, bueno, ustedes que son carboneros van a volver, digamos, a producir su carbón, lo van a vender. Pero ya el mercado se ha ido al gas natural, es decir, con un gas natural de $2, de un poquito más de Henry Hub, por más que uno le ponga onda y regulación y que te obligue el gobierno, hay que consumir carbón, no lo vas a comprar porque es más caro, además de más sucio. Entonces hay cosas que tienen que ver con lo que Salvador estaba diciendo, es decir, hay dinámicas que ya desde el gobierno es muy difícil controlar. Sí, sí. Sí. No sé si hay algún otro comentario, si no, Gracias, Sebastián, qué grande, Sebastián Sheinberg, que ahí colocó el documento, me parece, o Ah, por lo sí, menos sí, hizo sí, referencia a Petrostate América. sí, está bueno. Sí, mientras estabas vos comentando, lo busqué por la inteligencia artificial. Qué grande, Seba. Está muy bueno, yo creo que vale la pena leerlo, porque hay cosas que no pude profundizar acá, pero Estados Unidos cada vez más se está comportando como ese país patotero que uno digamos, lo asocia más a petromonarquías. Bueno, ese documento nos dice que hay algunos comportamientos que se asemejan a eso, como esto de decirle a países aliados, comprame el GNL porque necesito bajar mi déficit con vos.
es como una especie de chantaje, ¿no? Ahí José Luis tiene una pregunta. José Luis, adelante. Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, José Luis. Em, em, Te quería preguntar sobre todas las declaraciones de negación del cambio climático, o por lo menos de origen antrópico. Digamos, ¿hasta qué punto todas esas declaraciones son realmente porque... José Luis, porque si él le quiere bajar el precio, la realidad le va a hacer que no le pueda bajar el precio. Es decir, ya la realidad le está imponiendo que lo que dijo Jake Sullivan, que no es santo de mi devoción, el señor este que fue consejero nacional de seguridad de Biden, que lo metió en miles de quilombo a Biden, así que a mi criterio no hizo bien su trabajo, pero en esa charla que dijo que dio en Brookings, en Washington, en 2023, el tipo ahí lo marcó rápidamente. Nosotros estamos en franco, digamos, en franca pérdida en esta competencia por este tipo de minerales con China, y si no hacemos algo, los chinos nos van a llevar puesto por lo menos en este tema. Y el mundo no va a dejar, digamos, de utilizar energía limpia o utilizar esos minerales o metales porque Estados Unidos no los quiera o porque Estados Unidos no tenga esa ventaja estratégica. Entonces, en algún momento algo va a haber que hacer porque si no la realidad te va a llevar puesto. Hay otro punto también que no sé si es sobreactuación o no, pero bueno, vieron que Trump tiene detrás este criterio del MAGA, ¿no? Make America Great Again. Y él cree que para eso, él tiene como una visión muy mercantilista. Cuando digo mercantilista me refiero al mercantilismo francés de 1600, muy antiguo de la economía, en donde él cree que para que una economía sea más fuerte tiene que tener superávit con el otro. Y una forma de obtener el superávit es vender el petróleo y gas que Estados Unidos sí tiene. Porque la energía renovable también la podés vender, pero es un poco más difícil. Hay que producir hidrógeno, hay que, digamos, tener más cableado para hacer exportación de electricidad a los vecinos. Y obviamente electricidad, si no es con hidrógeno, no le podés vender a Europa o a Asia. Entonces yo creo que tiene una visión también muy economicista, pero no de la buena, sino de la antigua, de ganarte porque te vendo más. Y él está creído también, una cosa que no es así, de que si vos tenés déficit comercial es como que el otro país te está robando, se está abusando de vos. Vos tenés déficit comercial porque vos le estás comprando más bienes y servicios al otro que lo que vos le vendés a ese otro. Pero no necesariamente eso es un robo, una estafa o estás abusando de la confianza. Fíjense que él tiene como un latiguillo que suele decir, con muchos de estos países nos estuvieron, no dice la palabra robando, pero nos estuvieron perjudicando, se estuvieron abusando de nuestra buena fe, y es simplemente tener déficit comercial, que es algo que se puede tener, digamos. Muchas Guillermo, gracias, Guillermo. No, te por hago favor. te hago una si se puede. Bueno, primero gracias, por la verdad la charla está buenísima, súper interesante. Eh, es medio general lo que te iba a preguntar, pero viste, Estados Unidos tiene muchos, o sea, Estados Unidos tiene muchos estados muy independientes de lo que diga o haga Trump. Entonces, de lo que vos viste, por ejemplo, ¿qué otras fuerzas hay o qué otra tendencia hay en otros estados que por ahí son muy fuertes, que tienen la potestad de decir, bueno, Trump va para acá, pero yo voy para el otro lado? Bueno, sí, es cierto, ahí el federalismo es federalismo en serio, no es como el nuestro que es un federalismo medio rehén, viste que si el gobierno te tira plata, sos federal y si no, no. Bueno, California es un caso, es decir, yo estuve el año pasado en una reunión en La Joya, ahí en San Diego, y California es impresionante lo que está haciendo en materia de plantas solares fotovoltaicas y solares térmicas, ¿no? Está avanzando fuerte, el Estado incluso está avanzando muy fuerte y sobre todo está avanzando también ya tenían de antes, pero están incrementando lo que es el impuesto al carbono. Es decir, utilizar, si vos estás quemando carbono o produciendo carbono, te están aplicando impuestos a las compañías muy fuerte, con lo cual casi que te obligan a hacerte más limpio o a utilizar energía limpia. Después hay un estado que es un poco una isla, no es ni uno ni lo otro, pero que es un estado muy petrolero, que es Texas, ¿no? Texas, obviamente, al ser un estado petrolero, va a estar un poco con la gran corriente que viene de Washington en este periodo, pero también tiene cosas raras, como por ejemplo, en muchas situaciones el regulador eléctrico le pidió que se conecte al resto de los países, de los estados desde el punto de vista eléctrico, y Texas no quiere conectarse. Texas es una isla desde el punto de vista eléctrico, no está conectado con ningún otro estado, por eso cuando tienen blackouts, como que sucedió en España,
Son blackouts muy complejos de levantar porque lo tiene que levantar el propio Estado, no puede conectarse a ninguna otra parte del grid. Y después, bueno, después está también Nueva York, ¿no? Nueva York, pero no de ahora, ¿no? De antes. También Nueva York es un estado demócrata. Y Nueva York no acepta el shale, no acepta la explotación no convencional. Y vos ves, yo no lo tengo, no lo traje ahora porque no daba para esto, pero está muy interesante, creo que se puede googlear. Vos ves fotos satelitales de explotaciones shale y sin saber dónde está la frontera, ves bien la frontera entre Pensilvania y Nueva York. Pensilvania te acepta el shale y Nueva York no lo acepta. Entonces vos tenés un montón de actividad económica y población en Pensilvania y no tenés nada en Nueva York. Nueva York incluso, esto me lo dijo un amigo argentino-americano, que ya lo mencioné otras veces aquí, aunque no mencioné el nombre, mejor no hacerlo. Nueva York incluso no acepta ductos que vayan por su territorio. Entonces, muchas veces, si había gas que podía ir de Pensilvania a los estados del noreste, pensá en Massachusetts, Vermont, Maine, no están conectados con el gas americano porque el ducto tiene que pasar por Nueva York y Nueva York no te lo utiliza, un ducto de gas. Entonces, esos estados tienen que abastecerse de gas desde Canadá. Por eso es la razón también donde todavía, a pesar de que Estados Unidos es exportador de gas, existen importaciones de gas desde Canadá. Todo el noreste americano se abastece con gas canadiense. Esos te diría que son los dos estados como más que yo sepa que son más no contemplativos, confrontativos a lo que viene de DC como Washington, perdón, como Nueva York y California. O sea, que además tienen su fuerza propia, así que. Además tienen su fuerza propia, tienen su planificación propia. Yo me acuerdo cuando estaba en la Secretaría de Energía hace unos años atrás, invitamos al planificador energético del Estado de Nueva York a ver cómo él planificaba la energía para su estado. Y muy poco, digamos, me acuerdo yo de esa presentación, muy poco el tipo se amparaba en algo del gobierno federal. Era como que el tipo decía, bueno, este es mi estado, yo me arreglo con lo que tengo. Illinois es un estado muy demócrata también, evidentemente también yo me imagino que deben tener sus cosas, pero no lo conozco tan en profundidad. Claro. Bueno, si no hay otras preguntas, entonces le agradecemos de nuevo a Guillermo y Guillermo, te agradezco personalmente también, muy linda la charla y muy ameno. Así que bueno, le agradecemos de nuevo Bueno, gracias Salvador, gracias a y ustedes por tomarse una horita y pico de un día así a la tarde, que ya es de noche, por escucharme y bueno, a disposición. bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, Gracias, Guillermo. gracias a todos por acompañarnos. Será hasta la próxima semana. Chao, hasta luego, Chao, hasta gracias. luego. Chao, hasta luego. Chao.